hermano. Hay algo que yo no entiendo. Vamos a esperar, excusa, que el hermano conteste lo que dice aquí. Dice que no había tribu aquí en esa época. Cuando Dios da el mandamiento al pueblo de Israel, ya habían 12 tribus en el pueblo de Israel y en la tierra de Palestina. El hermano se refiere a la época en que Abraham existió y que todavía el pueblo de Israel no se había formado ni había entrado a la tierra que Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar en su descendencia. Abraham decidió darle el 10% a Melquisedec, fue algo de él voluntariamente. Ahora, hoy en día las iglesias no están utilizando el asunto voluntario de que alguien quiera dar el diezmo voluntariamente, sino que le están enseñando que hay que dar el diezmo. Y si no dan el diezmo, están diciendo que están robando al Señor. Y si no dan el diezmo, no van a tener bendiciones. Y si no dan el diezmo, no son fieles a Dios. Y esto no es algo voluntario. Entonces, es algo de ley. Lo que están usando es utilizando lo que Dios le dio como ley al pueblo de Israel y que luego fue abolido por nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo lo siguiente: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante en la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Lo que quiere decir que esto no es necesario hacer. Entonces, cuando Cristo vino, y aún durante la vida de Jesús la ley estaba en vigencia y quedó ya abolida a partir de la muerte de Cristo en la cruz, a partir de ese momento ya no entró en vigencia el Antiguo Testamento, ya no estaba en vigencia, comienza el nuevo pacto, la nueva era, y por lo tanto el diezmo ya dejó de existir como ley de Dios. Y las tribus de Israel tenían que dar 10% por ley. Y así lo expresa Hebreos 7. ¿Y fue abolido? Y fue abolida. Todas las leyes fueron abolidas. Todas. Entonces, hermano, entonces queda demostrado ahí que no es necesario dar el diezmo. No tan solo eso, el pastor ahí mismo lo dijo todo. El pastor, sin darse cuenta, dijo ahí: esto era necesario sin dejar de hacer aquello. O sea, Cristo, ¿qué él quiso decir con esto aquí? Era necesario que ustedes guardaran los mandamientos, pero no dejaron de dar el diezmo. ¿Cómo? Él mismo lo dijo aquí. ¿Por qué? Porque ellos dejaban los mandamientos de la ley de Dios para cumplir con el diezmo. Cristo le dice a ellos: esto era necesario hacer sin dejar de hacer ¿qué? Aquello. Ahora bien, la Biblia, el libro de Dios, la constitución de Dios, así mismo, dice lo siguiente. ¿Qué dice la Biblia? Otro hombre aquí que voluntariamente le dio el diezmo al Señor. Esto es algo de agradecimiento. Esto es algo de voluntario. Esto es algo que, si tú llegas a una iglesia, tú no tienes por qué darlo. Pero si allí tú por agradecimiento como hombre de Dios, tú te sientes agradecido, tú cumples con el Señor, no con el pastor. Vamos a ver cómo cumplió este hombre. Jacob era el hijo de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. Jacob viene corriendo de su hermano Saúl en el camino. Y cuando Jacob viene, hace una oración y dice, hizo Jacob un voto. Un voto era algo que se hacía como juramento delante de Dios, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Oye, ¿cómo viene él diciendo? Como agradecimiento, porque estaba asustado y quería volver a la casa de su padre. Y él lo que hace es que hace una oración aquí, dice: ay, Señor, si tú me dieras la oportunidad de volver a la casa de mi padre y me diera pan y vestido. Oye lo que dice ahora ahí: y si volviera en paz a la casa de mi padre, dice, tú, Señor, será mi Dios. Primer pacto que hace. Él no conocía a Dios, pero si tú te me revelas, tú también me voy a convertir a ti, Señor. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Un hombre que le sale esto del alma otra vez. No se lo exige ningún pastor, no se lo exige nadie, pero él voluntariamente dice: ay, Señor, si llego bien, mira, Señor, te voy a dar el diezmo de todo lo que yo me gane. Esto no es cuestión, como dijo el pastor aquí,
¿Qué? Que el pastor dice que se lo imponen. No, señor. Que es una obligación. Yo creo que un buen cristiano no tiene que imponérselo. Un buen cristiano cuando llega por agradecimiento lo da. Oye, Como lo hizo Jacob. Ok, diga eso, pastor. Bueno, lo que acontece es que Jesús dijo, esto era necesario hacer. No dice, Ya esto no. es necesario hacer. sí, es verdad. Es diferente. Pero Lo que yo te voy a primero. probar- Lo segundo es Oiga, que déjame- cuando dice aquí el hermano que la gente lo da por agradecimiento. Una cosa es que yo decía dar el 10%, el 20%, el 50%, el 100% es algo voluntario. Ok. Ahora, cuando se me enseña que debo dar un 10%, ya no es voluntario, ya hay una enseñanza. Ok. Dice aquí el hermano que es bueno cumplir con el Señor, no con el pastor. Si cumplo con el Señor, estoy diciendo entonces que el Señor me pide que dé el 10%. Dios no está pidiendo nada de eso. Si la iglesia hoy, cualquier iglesia hoy que cobra el 10% a las personas, simplemente está haciendo algo que es incorrecto. ¿Por qué? Porque está poniendo en boca de Dios lo que Dios no está mandando hoy en día. Ana. Ahora, yo quiero que me saquen de una duda. Yo siempre he tenido como esa penita, o sea, el pico predicador, o sea, mi querido pastor. Fausto. Exactamente, mi querido Fausto. ¿Se aprovechan los encargados de iglesias o los pastores del diezmo? Claro, porque eso es un negocio. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Si no- Ay, si no- Ahí quería llegar. Ok. Ahora, Si no hubiera... ¿por qué un negocio? Si no hubiera diezmo, ¿qué es lo que domina el mundo? Es el dinero. Ay. Si no hubiera diezmo, hubiese muy pocas iglesias, muy pocos pastores, Ay. incluyendo muy pocos sacerdotes también, Ay. porque aún la iglesia católica cobra el 10%. Eso es lo que le Y digo. lo ha cobrado en la historia. ¿Cómo se explica que un sacerdote tenga un BlackBerry o tenga un iPhone o Tenemos una tenga un llamada. carro? Escúchame, Ana. Hello, buenas noches.